Muy buenas, somos Ana Barbado, Íñigo Millán, Gabriel y Miriam Vicente y os vamos a presentar técnicas de corte de tejidos y tinciones. Como índice tenemos primero el ultramicrotomo, que lo presento yo, segundo el microtomo de deslizamiento, que lo presenta Ana, tercero la tinción PAS, que la presenta Gabriel, y cuarto la tinción tricrómica de Mason, que la presenta Miriam. El ultramicrotomo es un instrumento que se utiliza para cortar muestras biológicas en secciones delgadas y transparentes, para su análisis mediante microscopía electrónica. Los microtomos utilizan hojas de vidrio o de diamante, según la muestra que se esté cortando y el grosor deseado de las secciones. Humberto Fernández Morán fue el inventor del ultramicrotomo para cortes delgados de tejidos, convirtiéndose por ello en el primer venezolano y único latinoamericano en recibir la medalla John Scott en Filadelfia. Fue también investigador principal del proyecto Apolo de la NASA, profesor de las más reconocidas universidades como Harvard, Chicago y Washington, y en la Universidad de Estocolmo. El ultramicrotomo tiene un diseño para hacer secciones de un modo similar al microtomo de parafina de rotación, pero mucho más preciso y sofisticado. Quizá el sistema más delicado sea el que hace avanzar el bloque sobre la cuchilla, pues debe hacerlo a intervalos de varios nanómetros. Actualmente, este sistema de avance es mecánico, pero los ultramicrotomos más antiguos era por calor, que producía dilatación del eje sobre el que se sujetaba la muestra. También tiene un sistema completo de orientación de la muestra sobre el borde de la cuchilla, para que el plano de corte se pueda orientar perfectamente a la superficie de nuestra muestra. Al realizar cortes muy delgados, cualquier vibración o cambio de temperatura afecta a la homogeneidad del grosor del corte. Por tanto, el ultramicrotomo debe situarse en una habitación donde no haya vibraciones y mantener la temperatura constante para evitar dilataciones del brazo que porta la muestra, dentro de lo posible. Además, estos aparatos se colocan sobre mesas especiales para disminuir las vibraciones. Todos los ultramicrotomos actuales tienen un panel de control externo al aparato desde donde se controla el proceso de corte, inicio de corte, grosor de la sección, velocidad de corte, ventana de corte, iluminación de la muestra, etc. Antes de realizar el primer corte ultrafino de la muestra, al igual que ocurría con los cortes de parafina, es necesario retallar y desbastar el bloque para crear una pirámide truncada. Aunque todo este proceso se puede hacer a mano con una cuchilla, se suele utilizar un aparato denominado piramidotomo con el que se liman y crean caras de la pirámide con un dispositivo a modo de torno, además de producir el desbastado para obtener la superficie de corte. Hay que tener en cuenta que este proceso ha de ser preciso porque la superficie de corte debe ser muy pequeña, en torno a unos 0,5 mm². Los lados de la superficie de corte deben ser similares a los descritos para el corte de inclusiones de parafina. Dos lados han de ser paralelos y uno más grande que el otro. Con esto nos aseguramos que una nueva sección empujará a la previa del borde de la cuchilla y conseguiremos tiras rectas de secciones. Antes de hacer las secciones ultrafinas, se suele hacer una sección semifina, de 0,5 a 1 micrómetro, de espesor, para observar una imagen de la muestra al microscopio óptico. Esto es útil para dar contexto a las imágenes de microscopía electrónica que se obtendrán. Permite, mediante la utilización de una cuchilla de diamante, la obtención de cortes tanto semifinos, de 1 a 2 micrómetros, como ultrafinos, que viene siendo unos 60 nanómetros, de material incluido en resina. La visualización de estos cortes se realizará mediante microscopía electrónica, la cual es una herramienta importante en la caracterización de nanomateriales, y en su modalidad de alta resolución es posible obtener imágenes de las columnas de átomos que conforman una muestra, o si el espesor es una monocapa, pueden obtenerse imágenes de átomos. Yo ahora os voy a hablar sobre el microtomo de deslizamiento. Su historia. El microtomo de deslizamiento, con el mecanismo de tornillo deslizante vertical, fue desarrollado por Adams en 1798, quien obtuvo cortes a partir del deslizamiento de la cuchilla. Características principales del microtomo de deslizamiento. Es el segundo método más común para cortar un tejido que va a ser observado en el microscopio. Generalmente se utiliza para obtener secciones histológicas de gran superficie, aunque el problema de estos bloques es que el grosor del corte también tendrá que ser más grande. Y por último, permite un corte semiautomático creando cortes de decenas de micras de grosor. Ahora os voy a hablar sobre los tipos de microtomos de deslizamiento. El tipo Lathe es el más estable y proporciona una mejor calidad de corte ya que utiliza una cuchilla fija, mientras que el tipo Raycher-Young utiliza una cuchilla móvil y por lo tanto genera una vibración que va a hacer que los cortes sean de peor calidad. Las partes. Las partes principales del microtomo son tubo conector con el sistema de refrigeración, soporte sobre el que se coloca el bloque, tornillo de ajuste, botón giratorio para la selección del grosor del corte,
portacuchillas y sistema de bloqueo. Su funcionamiento. En los microtomos de deslizamiento la muestra permanece fija y es la cuchilla la que avanza y retrocede por unas guías especiales con un soporte al que se sujeta la cuchilla con unos tornillos. El movimiento de esta cuchilla, al tener mayor vibración, puede dar lugar a peores cortes que un microtomo de tipo rotatorio. Las muestras obtenidas del microtomo de deslizamiento pueden ser congeladas utilizando un sistema de enfriado tipo Peltier. Este sistema consta de un tubo de plástico que conecta la base del portamuestras con un sistema de refrigeración externo. De esta manera se enfrían las muestras a temperaturas inferiores a menos 20 grados. Ahora os voy a hablar sobre los pasos que hay que seguir con este tipo de microtomo. El primero será ajustar el bloque de la muestra a la plataforma del microtomo. En segundo lugar será ajustar el grosor del corte utilizando un botón giratorio para seleccionar el grosor del corte. En tercer lugar, comprobar el sistema de bloqueo. En cuarto lugar, humedecer la cuchilla para que la sección cortada flote sobre ella. Quinto lugar, retirar el sistema de bloqueo. Sexto lugar, retirar la sección cortada de la cuchilla utilizando un pincel. Y, por último, se transfiere a una solución con fijador. Pues yo os voy a hablar sobre la tinción PAS. La técnica PAS es una reacción colorimétrica que se usa comúnmente en histoquímica. Utiliza el ácido periódico de Schiff o leucofucsina, que es un colorante incoloro pero que se torna rojo estable al contacto con los grupos aldehídos. Se basa en una solución de ácido periódico y reactivos de fucsina básica. Destaca por su capacidad para resaltar estructuras celulares y patológicas, tales como los hidratos de carbono, por ejemplo algunas membranas celulares, células caliciformes en la mucosa del intestino y fibras reticulares que están rodeadas por hidratos de carbono. La principal aplicación es en la identificación de polisacáridos como el glucógeno en los tejidos. Es una de las primeras reacciones químicas orgánicas que estaba denominada reacción desarrollada por Hugo Schiff. El reactivo Schiff es el producto de reacción de una formulación de tinte como fucsina y bisulfito de sodio, que es una prueba química relativamente general para la detección de muchos aldehídos orgánicos que también ha encontrado uso en la tinción de tejidos biológicos. Os he puesto unas imágenes histológicas en las que se puede ver el sarcoma de Ewing, que el citoplasma se tiñe el glucógeno del citoplasma del color rosado, más o menos, o rojo. Glomérulo con esclerosis nodular que se tiñe de color rosa también, y la cándida que se tiñe de un color rosa más oscuro. Luego os he puesto unas cuantas utilidades que se puede observar en la glucogenosis, que es la tinción con PAS hematoxilina, que se puede observar de un color rosado. Luego puede usarse en el diagnóstico de deficiencia de la proteína alfa-1 antitripsina si los hepatocitos del hígado se tiñen positivamente, que es una EPOC, que es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es el enfisema pulmonar. Luego se puede usar para resaltar inclusiones de lípidos superreticulados en ceroidolipofucsinosis, NCL, y luego se sirve para teñir la celulosa. Las enfermedades más destacables que se puede ver es la tinción de macrófagos en la enfermedad de Whipple o de Whipple, que es el agrandamiento de las vellosidades intestinales con infiltración con los macrófagos. El hígado en la enfermedad de almacenamiento de glucógeno, que se puede observar, y la histopatología del carcinoma de células en anillo de sello gástrico. Y ahora os voy a hablar sobre el procedimiento de la técnica de PAS. Después de desparafinizar los cortes y rehidratarlos, se enjuaga con agua destilada. Se desparafiniza con xileno y se rehidrata con los alcoholes de serie de alcoholes decreciente de 100, 95, 70 durante 2-3 minutos en cada concentración. Luego se deposita sobre el corte 10 gotas de ácido periódico al 0,5% y se deja reaccionar durante 10 minutos. En tercer lugar, se lava con agua destilada y se depositan 10 gotas de reactivo y se deja reaccionar durante 20 minutos. Y ahora se realiza la contratinción, que es opcional, que se lava y se deposita 10 gotas de hematoxilina Mayer y se deja reaccionar durante 3 minutos. Luego se enjuaga con agua corriente durante 5 minutos y se deshidrata utilizando la serie creciente de alcoholes 70, 80, 95 y 100 grados de alcohol. Luego se aclara con xileno, se arma el medio de montaje y luego se observa la muestra en el microscopio. A continuación os vamos a hablar sobre la tinción tricrómica de Mason.
El tricrómico de Mason es una técnica de tinción histológica que se utiliza para visualizar y diferenciar los tejidos conectivos, musculares y fibras elásticas en una muestra de tejido. Esta técnica es ampliamente utilizada en la investigación médica y en la patología para diagnosticar y estudiar diversas enfermedades y afecciones. Fue desarrollada por el patólogo francés Pierre Mason en 1929. El tricrómico de Mason es una modificación de la tinción de Weiger, utilizada para teñir colágeno y fibras elásticas en una muestra de tejido. La técnica de tinción de Weiger implica el uso de ácido sulfúrico y permanganato de potasio, mientras que el tricrómico de Mason utiliza una solución de ácido pícrico, fustina básica y colorante azul de anilina. Acerca de sus utilidades, el tricrómico de Mason se utiliza para teñir las fibras de colágeno en rojo, las fibras elásticas en verde, las células musculares en tonos rosa o violeta y el núcleo celular en negro o azul oscuro, lo que permite una fácil identificación de las células. La técnica de tinción tricrómica de Mason es útil en la identificación de diversas enfermedades y afecciones. Por ejemplo, en la patología, esta tinción se utiliza para detectar la fibrosis en el tejido conectivo, que se produce cuando hay una acumulación excesiva de colágeno en él. También se puede utilizar para identificar el grado de daño en el músculo cardíaco después de un infarto de miocardio o para estudiar la degeneración y regeneración del tejido muscular. Entre otros de sus usos, podemos destacar que la tinción se utiliza para estudiar el desarrollo o regeneración del tejido muscular, así como para investigar la formación y composición de la matriz extracelular en diferentes tipos de tejido conectivo. También se utiliza para la investigación del cáncer, ya que los tumores y las células cancerosas pueden mostrar una mayor producción de colágeno y una mayor densidad de fibras de colágeno. El procedimiento que debemos seguir para realizar la tinción tricrómica de Mason consta de los siguientes pasos. Primero se fija la muestra del tejido en una solución de formalina para preservar la estructura del tejido. Luego se cortan secciones delgadas del tejido y se montan en portaobjetos de vidrio. Después se deshidratan las muestras sumergiéndose en una serie de soluciones de alcohol de diferentes concentraciones. A continuación, las muestras se tiñen con una solución de ácido pícrico, fusina básica y colorante de azul de anilina durante un periodo de tiempo determinado. Por último, las muestras se lavan y se deshidratan nuevamente antes de montarlas en una solución de montaje y observarlas al microscopio. Muchas gracias por vuestra atención y esperamos que os haya gustado. ¡Adiós!